Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Bueno, a ver, si yo les preguntara a ustedes así, o alguien les pregunta, quiero conocer a Jesús, quiero conocer la vida de Jesús, ¿y ustedes qué le dirían? Lean el Evangelio. Muy bien, esa era la respuesta exacta. Lean el Evangelio. Y es muy importante que nosotros, y sobre todo desde niños, nos familiaricemos con los Evangelios. Un sacerdote en una homilía, así como estoy hablando yo hoy, nos recomendó una vez, y yo era bastante chico, no sé si tenía 10 años, que todos los días leyéramos un párrafo del Evangelio, que lo tuviéramos en la mesita de luz. ¿Siguen existiendo las mesitas de luz? Porque no sé, todo va a cambiar. Bueno, y si no, en alguna repisa ahí cerca de la cama. Y bueno, de hecho, miren, yo cuando tenía 18, 19 años ya había leído todo el Nuevo Testamento prácticamente. Quizás no había leído todavía el libro del Apocalipsis, porque es el más difícil. Pero bueno, para cualquier persona, ya sean niños o adultos, la Biblia hay que empezar a leerla por los Evangelios. No se toma la Biblia como un libro cualquiera y se empieza desde el inicio para terminar en el final. Parece obvio, pero no es así. La Biblia hay que leerla de modo inteligente. Hay que empezar por los Evangelios, que es lo más sencillo. A ver, vamos a repasar cuáles son los 4 Evangelios. Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Bueno, ellos escribieron relatos semejantes, a veces los mismos relatos. De hecho, Mateo, Juan y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque si uno los pone en columnas de comparación, tienen prácticamente el mismo orden. Algunos con un detalle, otros con otro detalle, pero relatan los mismos hechos. ¿Bien? Algunos con un matiz, otros con otro. Juan, que él mismo dice escribió tiempo después su evangelio, quiso escribir lo que los otros no escribieron, y por eso, si ustedes prestan atención, el Evangelio de San Juan relata cosas que los evangelios sinópticos no. Por ejemplo, el tema de la samaritana, el encuentro de Jesús con Nicodemo, el discurso del pan de vida, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, hacia el final el lago de Tiberíades, la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades. Y fíjense que en la última cena, mientras que los sinópticos traen la institución de la Eucaristía, San Juan no habla, no reporta, digamos, la institución de la Eucaristía, pero sí el lavatorio de los pies. ¿Ven? Entonces, bueno, mi consejo sería que tomen un evangelio sinóptico primero, puede ser Lucas. Está bueno Lucas porque Lucas es el que habla detalladamente de la concepción, ¿no es cierto?, de Jesús, de su nacimiento. Algunos dicen que la Virgen María misma le dio detalles, ¿no es cierto?, del anuncio del ángel, del nacimiento de Jesús, etcétera, y eso es lo que escribe Lucas. ¿Bien? Después, bueno, les aconsejaría leer el Evangelio de San Juan, un sinóptico, el Evangelio de San Juan, y pasar a los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, y después, cuando una vez que leen los Hechos de los Apóstoles, o vuelven a leer los otros sinópticos, o pueden pasar a las cartas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago. Y ahí después pueden ir al Antiguo Testamento. ¿Y cómo se lee el Antiguo Testamento? Bueno, el libro del Génesis, primero, que es el primero. Después
del Génesis el Éxodo, pero después el Éxodo se complica. Ahí aparece el Levítico, el Deuteronomio, son puras leyes, cosas legales, es más aburrido. Así que yo recomiendo el Génesis, el Éxodo, y después empezar por alguno de los profetas. Y dejemos ahí nomás, y cualquier cosa después vienen y me consultan cómo siguen, si llegan hasta ahí. Bueno, pero hay que leer la Biblia. Si todos los días leemos un pedacito, empezamos a conocer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces, quiero leer algo, y justo nos llegan cosas raras. Y empezamos a leer cosas raras, y no conocemos la fe nuestra. No conocemos qué es ser cristiano, y nos ponemos a leer cosas raras, y así algunos terminan en cualquier otra cosa que no es el cristianismo, para nada. Entonces, bueno, leamos primero lo que nosotros, ¿no es cierto?, creemos, y tenemos que afianzar nuestra fe en eso. Bueno, hoy hemos leído este Evangelio de San Marcos, donde se nos habla, los apóstoles habían salido a predicar, a misionar, como Jesús los había mandado. Dice que se reunieron con Jesús. Estuve escuchando Fray Nelson Medina, que hace una exégesis simple de los evangelios, y está de cada domingo, eso sí está en YouTube. Fray Nelson Medina, muy bueno, y además hace una lectura tomando el texto español, pero también el griego. Y entonces, bueno, él dice, por ejemplo, que cuando acá dice se reunieron con Jesús, habría que traducirlo, se reunieron hacia Jesús, fueron hacia Jesús. ¿Bien? Entonces él decía, toda la vida de la iglesia tiene sentido en que todos vamos hacia Jesús. ¿Y vamos hacia Jesús para qué? Para estar con Él. Y estando con Él, es como también nosotros nos nutrimos y podemos después también nuevamente anunciar el Evangelio, ¿no? Por eso es lindo este matiz, que fueron hacia Jesús, y dice, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Fíjense, una imagen, es lindo rumiarlo al Evangelio, vieron cómo hacen las vacas, estos animales que rumean. Bueno, primero comen y después de vuelta lo mastican, ¿no? Bueno, nosotros leemos, pero después hay que, digamos, interpretar, y hay que, podemos decir, no me sale la palabra, degustar qué es lo que nos está queriendo decir. Entonces fíjense que en esta pequeña frase, se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es como un momento familiar. ¿Vieron cuando en la casa se reúne la familia y empiezan a contar, bueno, si es gente de campo, entonces el hijo le cuenta al papá, fui con el caballo, encontré la cabra, ¿no es cierto?, tuerta, que estaba perdida, bueno, y así, y ellos hablan, ¿no es cierto?, de las cosas del campo. Bueno, acá algo parecido, un encuentro familiar de los apóstoles con Jesús. Y fíjense, otro detalle, dice que Jesús les dijo, vamos solos a un lugar apartado para descansar un poco. Es decir, había sido arduo ese trabajo de predicar. Y todas estas cosas que ellos le estaban contando a Jesús, que Jesús quería que se calmaran un poco y que descansaran. Fíjense, este es un punto importante. Yo creo que sobre todo para nosotros los consagrados, saber que no siempre tenemos que estar, podemos decir, en el frente de la batalla. A veces hay que replegarse para descansar. Decía el Papa Benedicto, descansar es un acto de humildad y es necesario para todo ser humano. Bueno, el descanso en Dios también, ¿no? Es decir, un descanso sano, el sano ocio que nos lleva hacia nuestro interior, que nos lleva a estar con Jesús, que nos lleva a profundizar en nuestra oración, en la lectura, es muy necesario. Hay una frase, nadie da lo que no tiene. Yo puedo estar todo el día haciendo cosas, pero si yo estoy vacío en mi interior no me va a servir de mucho. Por eso, y todos nosotros como cristianos tenemos que buscar, también ustedes, estos momentos de descanso en Dios. Algunos de ustedes tienen una hora semanal en el Santísimo, y yo creo que, bueno, es muy importante que lo tomen también como un descanso en Dios. No es necesario que yo esa hora esté puros Ave Marías y rosarios y lecturas, y a veces hay que dejar el rosario, hay que dejar la lectura
y descansar cara a cara con Jesús, mirarlo a Jesús y que Él me mire, ¿no? Eso decía una anécdota conocida, ¿no? De este campesino que dejaba sus herramientas, ¿no es cierto?, en la puerta de la iglesia del cura de Ars, y entonces un día el cura le pregunta, porque lo veía parado ahí antes de irse a trabajar el hombre, ¿no? Entonces el cura le pregunta que qué hacía, y el hombre le respondió, yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira, ¿no? Qué lindo, ¿no? Bueno, a veces también nosotros tenemos que apaciguar nuestra alma. Bueno, ni hablar, fíjense, acá estamos hablando de descansar, de predicar el Evangelio, pero ni hablar de las otras cosas que tenemos que descansar. Tenemos que descansar del celular. Si estamos todo el día con el celular, nuestra alma está continuamente agitada. Ni les cuento si estamos mirando redes sociales, la vida de otras personas, lo que hacen o no hacen, cómo se visten o cómo no se visten, y así se nos va la energía espiritual en cosas que incluso algunas no son buenas. Tenemos que hacer ayuno muchas veces. El ayuno no es solamente en nuestra época dejar de comer algo rico, sino que muchas veces tiene que ser ayuno de redes sociales, ayuno de Facebook, ayuno de Instagram, de YouTube también, etcétera, ¿no? Bueno, de noticias, de buenas noticias o de malas noticias, sobre todo malas noticias, lo que sale en la tele, ¿no? Y sí, ¿por qué? Porque tenemos que dejar nuestra alma que descanse y que descanse en Dios. Bueno, entonces este momento de descanso, los apóstoles con Jesús, en este momento, dice, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, hay que buscar en la vida propia esos momentos de desierto. Bueno, ninguno de ustedes acá creo que tiene vocación de ermitaño, es decir, esto no quiere decir que se vayan a la montaña ya perdidos, solos, no. Pero hay que buscar estos momentos de paz y tranquilidad. Cada uno puede encontrarlo en un lugar, en un momento del día, en la propia casa, en la capilla, acá en la iglesia, saliendo a caminar a un parque y rezar un rosario, puede ser también, ¿no? Pero hay que buscar esos momentos de soledad con Dios, donde estemos más tranquilos, apaciguados. A veces puede ser en familia, porque bueno, a veces no puedo, por ahí una mamá con niños chicos no se puede separar. Bueno, buscar ese momento de oración con los hijos, rezar con los hijos, rezar el rosario con los hijos, leer el Evangelio con los hijos. Cuando uno es solo, reza solo, pero cuando uno tiene hijos y hijos chiquitos, reza en familia, ¿bien? Bueno, si es con el marido también, mejor, ¿no? Buscar esos momentos de descanso en el Señor. Pero pasó algo más, dice que al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Jesús se adapta rápidamente a la caridad. Si bien él quería descansar y querían que los apóstoles descansaran, ante una necesidad Jesús dejó el descanso y dice que se puso a enseñarles porque lo habían seguido hasta ahí y se compadeció porque eran como ovejas sin pastor. A veces nos puede pasar que incluso estando en nuestra propia oración alguien nos demanda, y esto decía San Vicente de Paul. Si estás rezando, porque antes para colmo la liturgia de las horas que rezaban era mucho más larga que la que rezamos nosotros ahora. La nuestra hora dura en todo el día quizás 1 hora, pero antiguamente eran como 2 horas y media o 3. Entonces decía San Vicente de Paul, si estás con el Señor en la oración y viene un pobre o alguien que te necesita, deja la oración porque estás dejando al Señor por el Señor. ¿Bien? Bueno, ustedes no dejen la oración por cualquier distracción, solamente si es algo urgente y es alguien que realmente me necesita en este momento. Pero si no, bueno, más vale, pueden decir también que venga luego o pactamos, ¿no es cierto?, un momento. Eso también, bueno, porque uno a veces también necesita esos momentos de descanso. Pero lo que les quiero decir es que ayudar al prójimo y seguir sus sanas demandas cuando nos necesitan es también un modo de oración. Y eso es lo que hizo Jesús en este día. Así que bueno, la necesidad de descansar en Dios, la necesidad de nutrirnos de la palabra y de la oración, pero también cuando nos demandan las circunstancias, cumplir con nuestros deberes de caridad. Ave María Purísima.
Creo en Dios,